La decisión de tener hijos en la familia moderna muchas veces tiene en uno de los puntos el económico, más allá de la necesidad muchas veces de las parejas de tener un hijo, las ganas, etcétera. El factor económico en el siglo XXI y ya a finales del siglo XX pasó a tener un peso importante. El trabajo, la dedicación de horas al trabajo, la cantidad de horas que se está o no se está en el hogar, y los ingresos y por lo tanto los costos que pueden significar traer un hijo, han sido un factor determinante. Un estudio de la Universidad de Montevideo del economista José María Cabrera indica que un segundo hijo en el hogar genera un incremento de los ingresos del mismo de hasta 25%. ¿Cómo se explica esto? Está con nosotros el economista José María Cabrera. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Fertilidad e ingresos. Ese es el nombre del título de este trabajo que usted realizó. ¿Cómo surge la idea de abordar este tema? Mirá, esto es un trabajo que estoy haciendo, que voy a presentar, es como una primicia esto, voy a presentarlo este jueves en unas jornadas de economía que hay en el Banco Central. Sí. Y el trabajo, la idea surge justamente en esto, en decir cuál es la relación entre el número de hijos y los ingresos que tiene un hogar. Es una relación que es muy difícil de establecer en realidad, porque puede ser, por un lado, ¿no?, que un hogar con más ingresos diga, bueno, puedo tener un hijo más. Claro. ¿Sí? Otras veces se asocia, digamos, más número de hijos a pobreza también, ¿no? ¿No? Se ve eso, es cuanto más hijos tiene una familia, en general son familias más pobres, ¿no? Sí. Entonces, es como una relación muy difusa, y hay factores que por un lado pueden llevar a que una familia que tenga más hijos, ¿no? Y otros que no. Entonces, la idea un poco surgió una vez que leyendo un artículo en el diario El País, que se llamaba "El tener un hijo más suma en el currículum de los varones", ¿no? Y me pareció dije, y esta idea, a ver, ¿cómo es, no? ¿Cómo se explica? ¿Por qué suma, digamos, no? Claro. Y dije, bueno, capaz que es un factor, efectivamente, el tener un hijo que sume, digamos, ¿no?, al currículum. Y ahí ese artículo lo planteaba, digamos, diciendo, bueno, que en el currículum como que aparecía una persona si tenía, por ejemplo, estaba casado y tenía un hijo y lo que fuera, como una persona o más estable o una cosa así, ¿no? Era un poco el argumento que planteaba ese artículo. Claro. Y entonces a raíz de eso me dije, bueno, voy a empezar a ver un poquito este tema, a ver si es así efectivamente, porque por otro lado, tener un hijo puede hacer que uno dedique menos horas al trabajo y es un efecto contrario, ¿no? Entonces como que había varios factores mezclados y quería ver un poquito, entrar ahí y ver cuál era el efecto, ¿no?, y allí comenzó a investigar la relación entre los hijos y el mundo del trabajo y la economía, digamos, del hogar. Y los ingresos, y para eso usé una encuesta que hace el INE, el Instituto de Estadística, que hizo una muy grande en el año 2006, que es una encuesta de hogares que fue, me parece, la que se hizo con mayor número de personas, y entrevistaron a 250.000 personas. Y bueno, a partir de esa base de datos me puse a explorar esta relación. Y una de las conclusiones más sorprendentes es que un segundo hijo, digamos, las parejas que ya tienen un hijo y que muchas veces se plantean si tener o no tener otro hijo, porque evidentemente los gastos que genera otro integrante de la familia son importantes. Una de las conclusiones del trabajo es que en realidad el segundo hijo puede aumentar los ingresos del hogar. Efectivamente, no los egresos, sino los ingresos. Los ingresos. No significa que lo van a mandar a trabajar al hijo. No, para nada. ¿Cómo se genera ese aumento de los ingresos? Mira, eso es justamente lo que estoy ahora tratando de definir bien. El efecto que encontré es ese, que el segundo hijo aumenta los ingresos del hogar. Los canales que estoy explorando ahora son, bueno, si es a través de las horas trabajadas, si es a través del salario, ¿no? Y además si es del varón o de la mujer, como que se da. También está el tema de, bueno, hay apoyos también, ¿no?, por ejemplo, asignaciones familiares y otras cosas, ¿no?, que hacen a otros ingresos del hogar. Estoy explorando bien cuáles son los canales, pero sí el efecto es que el segundo hijo aumentaría los ingresos, por ejemplo, un 25%. También, obviamente, aumenta los egresos, ¿no? Lo que da es que en promedio, digamos, ingresos y egresos como que se emparda, digamos.
el per cápita, digamos, ¿no? Los ingresos del hogar dividido el número de integrantes, queda igual. Aumentan los ingresos y en una misma proporción los egresos. No es que el hogar esté peor económicamente con el segundo hijo. Claro. Eso es un poco la conclusión. La conclusión. Después ya... pero esto puede implicar, por ejemplo, que la pareja decide ya con un segundo hijo dedicar más horas al trabajo. Por ejemplo, sí. A mí me da después que el tercer hijo, ahí ya no aumentan los ingresos y un poquito bajaría el bienestar del económico, ¿no? Del hogar. Obviamente que por otros motivos puede ser un beneficio, ¿no? El claro. tercer hijo, ¿no? Para la familia. Pero el segundo sí, como que aumentan los ingresos y después considerando también los egresos, como que queda empatado, digamos. No es que baje el bienestar. El tercer hijo ya, ahí sí, es un poco más complicado. ¿Cómo juega el factor género en este estudio? En este estudio, mira, una cosa interesante, para ver el pasaje del segundo al tercer hijo, lo que usé yo ahí, para explicar esa decisión, digamos, de tener un tercer hijo, usé el tema del género de los dos primeros hijos. Entonces, lo que se da en Uruguay, que es muy parecido a otros países del mundo, es que si una pareja tiene dos hijos del mismo sexo, es decir, dos niñas o dos niños, hay una probabilidad mayor de tener un tercer hijo. Digamos que se quiere romper con claro, tener un hogar balanceado, bueno, tener la niña o el niño que faltaba, ¿no? Y eso es una regularidad, digamos, que se da en todo el mundo y también en Uruguay. Más o menos, por ejemplo, de las mujeres casadas, el 36% quieren deciden, digamos, no es solo que quieren, sino que efectivamente después tienen un tercer hijo, y si los dos primeros fueron del mismo sexo, la proporción es mayor y es un 41%, digamos. Claro. ¿Cuánto influyen en esos datos los beneficios sociales que puede tener una pareja? Desde el punto de vista, por ejemplo, del FONASA. Sí, no, ese dato no lo tengo cuantificado. No sé, a veces, por ejemplo, de las asignaciones familiares y eso también que va de la mano, ¿no? En esto, la verdad que en general es poco el incentivo, digamos, económico, ¿no? Porque no es que una pareja haga la diferencia, digamos, para llegar a fin de mes con la plata de la asignación familiar. Aunque ahora últimamente, esto es porque son datos del 2006, después ahora últimamente la han ido aumentando el valor de la prestación, claro. Pero los datos son hasta el 2006. Cabrera, ¿cuándo se va a presentar Se presenta este jueves en unas jornadas de economía en el Banco Central. En las jornadas de economía del Central. Ahí va. ¿Cuál es el interés de presentar este trabajo allí en las jornadas de economía? Mirá, porque los economistas, hay como una cantidad de áreas que estudiamos, ¿no? Una es la macroeconomía, ahora está todo el tema del valor del dólar y eso, ¿no? Pero después también hay economistas que nos dedicamos, por ejemplo, también a tema familia, ¿no? Claro. Cómo afecta las decisiones, por ejemplo, ¿no? De los hogares, de tener un hijo, ¿no? O los ingresos de los hogares. Y entonces hay una mesa especial que es de economía laboral, por ejemplo, en este caso. Después hay otra mesa que es de economía de la educación, por ejemplo, ¿no? Y obviamente después están las mesas más de macroeconomía. Muy bien, economista José María Cabrera, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es profesor Cabrera e investigador de la Universidad de Montevideo y lleva adelante este estudio, entonces, fertilidad e ingresos, que va a ser presentado en su totalidad en las jornadas de economía del Banco Central el próximo jueves.